jóvenes del curso de Filosofía Social de Hayek. Es un gusto compartir nuevamente con ustedes una clase más. El tema de hoy va a ser la evolución del Estado de Derecho. ¿Y qué es lo que entendemos entonces nosotros por Estado de Derecho? Vamos a decir que es el poder del Estado y que se encuentra limitado por el derecho. La separación de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial, con el objetivo de evitar abusos de poder y violación de derechos. Es decir, será el conjunto de normas sobre las cuales rige el comportamiento humano. Acá lo que se busca es garantizar el principio de legalidad y los derechos fundamentales de los ciudadanos, con, con un conjunto de reglas, de normas bien definidas dentro de un marco jurídico al cual está sujeta pues, la vida en sociedad o la vida social. El Estado de Derecho surge como una contrapartida del Estado autoritario o del Estado absoluto, en el cual pues sí existieron abusos de poder. La libertad moderna aparece en Inglaterra. La libertad individual surgió inicialmente como consecuencia de la lucha por el poder, más bien que como el fruto de un deliberado plan. Por más de 200 años, la conservación y perfección de la libertad individual constituyó el ideal que guió a Inglaterra, y sus instituciones y tradiciones fueron el modelo para el mundo civilizado. La finalidad perseguida por las leyes no se centra en abolir o en limitar la libertad, sino por el contrario en preservarla y aumentarla. Inglaterra fue capaz de iniciar el moderno desarrollo de la libertad porque retuvo más que otros países la idea común medieval de la supremacía de la ley, destruida en todas partes por el auge del absolutismo. La legislación debe servir para proteger la libertad del individuo y no en detrimento de ésta. Como recordarán jóvenes, cuando vimos el capítulo 4 del libro, vimos las dos tradiciones de la libertad, pues vimos la tradición inglesa y la tradición francesa. Entonces las instituciones de la libertad no se establecieron intencionalmente, sino que éstas han surgido de forma espontánea. Una vez vistas sus ventajas, pues se han ido perfeccionando. Recordarán que la tradición inglesa fue empírica y fue carente de un sistema. Una vez vistas pues estas normas empíricas que se crearon en la tradición inglesa, al contrario de la francesa, que se recordarán era especulativa y era racionalista. A lo largo de la historia han evolucionado las ideas de la libertad. Hoy en día abogamos siempre por la igualdad ante la ley, la constante lucha contra los privilegios y pues hemos visto que funciona bastante bien la separación de los poderes. Acá en Guatemala pues lamentablemente siempre se manejan muchos privilegios. El origen de los ideales de la antigua Grecia. Se ha dicho frecuentemente que los antiguos no conocieron la libertad en el sentido de libertad individual. Esto no es cierto, pues en la época de la grandeza de Atenas, ni tampoco en la República Romana de los últimos tiempos. Pericles dijo que
La libertad que disfrutamos en nuestro gobierno se extiende también a la vida ordinaria, donde lejos de ejercer celosa vigilancia sobre todos y cada uno, no sentimos cólera porque nuestro vecino haga lo que desee. Entonces acá, pues la importancia que toman las leyes generales, al contrario de las específicas, es que se debe regir conforme al imperio de la ley y no de los hombres. Es decir, los lineamientos generales con los que el gobierno da para los hombres debe de gastar, estar observando minuciosamente. Por ejemplo, si el gobierno se fija específicamente en las actividades que realiza cada uno de nosotros, pues es un gasto lo que va a tener, va a crecer el gasto público, porque hay mucha gente que se va a encargar de estar controlando. Mientras que si las reglas son generales, pues se puede prescindir de esos gastos. Entonces, por lo tanto, el gasto público sería menor. Pues habrían solo parámetros generales que debemos de respetar y los ciudadanos pues seríamos libres de emprender como lo consideremos necesario para alcanzar nuestros objetivos, siempre y cuando debemos de actuar dentro del margen de la ley. Dice la palabra isonomía fue importada en Inglaterra procedente de Italia al final del siglo XVI, con el significado de igualdad de las leyes para toda clase de personas. Continuó el uso de la palabra durante el siglo XVII, hasta que igualdad ante la ley, gobierno de la ley e imperio de la ley la desplazaron gradualmente. Es importante mencionar que en el aspecto político, la antigua Atenas planteó reformas importantes en el gobierno, que dieron origen a los tres poderes que conocemos de la democracia clásica, que sería el ejecutivo, el legislativo y el judicial. El legislativo en ese entonces estaba integrado por Senado, por Consejo y por Asamblea Popular. Esta asamblea se componía de todos los ciudadanos atenienses, ya sea ricos o pobres, en general todos, siempre y cuando fueran mayores de 20 años. Se reunían 3 veces al mes y se encargaban de aprobar o de rechazar las leyes propuestas por los legisladores. Se hacía de la forma tradicional, que era pues levantando la mano. Hoy en día es muy distinto. Como ustedes saben, nuestra democracia ahora es representativa, es decir, de que nuestros diputados van a representarnos en el Congreso. Cada diputado representa una cantidad de habitantes y en general ellos son los que toman las decisiones, es decir, de que ya no existe una asamblea y nosotros pues no tenemos que asistir ahí a votar o a levantar nuestra mano. En cierta forma es algo bueno para la democracia que sea representativa, pero tenemos el compromiso en las votaciones de elegir a las personas idóneas que nos van a representar para que estas personas sean las que tomen las decisiones por nosotros en el Congreso. El origen de los ideales en la República Romana. Pues acá en el libro van a encontrar ustedes bastante teoría respecto a eso. Yo intenté tenerles los extractos más importantes. Dice que Cicerón se convirtió en la principal autoridad y a él debemos muchas de las formulaciones más efectivas de la libertad bajo la ley. A él pertenece el concepto de las reglas generales, de las
leges legum, que gobiernan la legislación, el de la obediencia a las leyes si queremos ser libres, y el de que el juez haya de ser tan solo la boca a través de la cual habla la ley. Durante el periodo clásico del derecho romano, se comprendió, sin lugar a dudas, la inexistencia de conflictos entre la ley y la libertad, y la dependencia de esta última de ciertos atributos de la primera, de la generalidad y certeza de la ley. Creo yo que lo más importante de estos ideales de la República Romana fue que se pudo erradicar la discrecionalidad de la autoridad. Aunque recientemente en distintos ámbitos de la vida hemos visto cómo se sigue dando mal uso a la discrecionalidad. Por ejemplo, habrá algunos sentenciados que preferirán a un juez respecto a otro, y eso se debe a que algunos juzgarán más severamente y habrá jueces pues que serán muy permisibles. Lucha de los ideales ingleses contra los privilegios. Determinaron que la concesión del privilegio exclusivo para la producción de un artículo iba contra el derecho común y la libertad del ciudadano. Las exigencias de leyes iguales para todos los individuos se convirtió en el arma principal del Parlamento, frente a los deseos reales. Los ingleses aprendieron entonces, mejor de lo que lo han hecho hoy, que el control de la producción significa siempre la creación de privilegios, que entraña la concesión a Pedro del permiso negado a Juan. Pues hace miles de años también se conocían los privilegios y el beneficio de grupos pequeños en detrimento de la gran mayoría de la población. Actualmente eso no ha cambiado mucho. En nuestro país podemos ver cómo se han favorecido pues grandes monopolios. Los privilegios están a la orden del día y se priva a muchas personas que probablemente lo podrían hacer mejor. Se quita el derecho a la población de gozar de productos de buena calidad y precios competitivos. Nos limitan a consumir, como dice el texto, lo que produce o vende Pedro del permiso negado a Juan. En Guatemala tenemos cuotas de importación. En lo personal no me importaría consumir productos del extranjero siempre y cuando sean de buena calidad y a un precio de mercado. Estas cuotas de importación dictan específicamente cuántas toneladas o cuántas unidades se pueden importar de ciertos productos. Creo que un empresario es libre de traer la cantidad de productos que pueda y quiera, y pues es su inversión. Él tendrá que hacer lo necesario para lograr vender todo lo que traiga, y es más, el riesgo lo corre totalmente el empresario. El gobierno entonces no debería de regularizar tanto, debería de esforzarse por brindar pues un escenario adecuado para promover tanto importaciones como exportaciones. Los exportadores también cuentan con innumerables beneficios, solo por la idea de que la balanza comercial siempre debe ser positiva. Es decir, debemos de exportar más de lo que debemos de importar. Lastimosamente en Guatemala no somos productores de tecnología, por ejemplo. Entonces nos vemos en la necesidad de traerla del extranjero o traerla de importación. Los puntos más frecuentes subrayados fueron que no puede existir castigo sin una ley previa que lo establezca, que las leyes carecen de efectos retroactivos y que la discreción de los magistrados debe venir estrictamente circunscrita por la ley. Gradualmente surgieron dos concepciones cruciales sobre la manera de salvaguardar los ideales básicos: la idea de una constitución escrita y el principio de la separación de poderes. De esta manera se promovió el respeto por la libertad de los ciudadanos contra la arbitrariedad del gobierno, y fueron las bases importantes para la separación de poderes, que persigue descentralizar el poder y que los poderes de algunos limiten los poderes de otros.
Mucho gusto de saludarles, jóvenes, que estén bien.